estos momentos ya nos acompaña vía telefónica María José Andrade, y es integrante del Consejo de la Confederación de Pueblos Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Señorita Andrade, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, estamos aquí. Hola, Hola, sí, ¿cómo está? Le escuchamos, bienvenida. nuevamente buenos días y gracias por este espacio. Creo que es importante que los pueblos indígenas nos manifestemos. Gracias por estar aquí. En noviembre de 2023, la Corte Constitucional dictaminó la constitucionalidad formal y material del Tratado de Libre Comercio, un TLC entre Ecuador y China. Tras ese dictamen, el TLC debía ser aprobado por la nueva Asamblea Nacional que ya está instalada. Frente a este análisis, son varios los colectivos, organizaciones e inclusive ciertos legisladores que se oponen a la aprobación. Hablan de riesgos ambientales, sociales y económicos con este acuerdo. Quisiéramos saber, señorita Andrade, cuál es el llamado que ustedes hacen desde la organización que en este caso usted representa. Nosotros lo que queremos que quede claro es que estamos defendiendo nuestros derechos colectivos y sobre todo los derechos también de la naturaleza en este caso, porque cuando se revisa más que nada los impactos ambientales que podrían llegar a causarse por este TLC, nos alerta de sobremanera, ¿no? Este TLC abre la posibilidad a que la frontera extractiva minera tenga muchas más repercusiones en el tema de la restauración, de la reparación ambiental, que obviamente por los estragos de la minería no serían subsanados por el tema, por las empresas chinas sobre todo. Recordemos que en este TLC se expande más que nada la frontera del cobre, que es uno de los metales que China está buscando desde nuestro país para alcanzar su transición energética, para mejorar sus condiciones, mientras que las nuestras quedarían solamente en la devastación de los territorios y sobre todo los territorios de los pueblos indígenas, que nuevamente seguíamos saqueados por este tema del TLC. Estamos viendo que este TLC no solo ve como una fuente de extracción a los territorios de los pueblos indígenas y sobre todo en la Amazonía, pero más que nada se nos quiere imponer otro tema más adicional que son la producción y manufactura de los plásticos que ingresarían con más facilidad acá al país, ¿no? Esto no es conveniente para nada y además va en contra del tratado que Ecuador ha firmado sobre, sobre el no uso de plásticos, sobre todo el uso de plásticos de un solo uso, ¿no? Esto, como digo, va en detrimento nuevamente con este TLC, porque todo este proceso no se ha llevado con la consulta previa, libre e informada, el cual es un derecho para los pueblos indígenas. No se ha trabajado desde esa manera y, de hecho, muchos de los asambleístas que ahora están en oposición provienen de la Amazonía porque saben que los estragos van a ser desastrosos, ¿no? El TLC con China pues puede abrir muchas oportunidades, pero para el campo chino, para el mercado chino. Mientras que para nosotros simplemente potenciaría, como digo, un poco el sector minero, porque ni siquiera es de tal magnitud, y un poco el sector camaronero. Pero ¿de qué estamos hablando si los buques de China vendrían con todo su arsenal a saquear el océano, a saquear sobre todo las Islas Galápagos, que es uno de los lugares en donde más buques pesqueros de China se han encontrado? Entonces no Señorita Andrade, hablamos de un... sí, señorita Andrade, aquí le Adelante. quería consultar algo. Hablando del tema de los plásticos, desde varias organizaciones se señala que este TLC con China convertirá a Ecuador en uno de los vertederos que usa China para sus desechos plásticos, electrónicos y de sustancias altamente tóxicas, químicas y radioactivas. También, ¿cómo entender un poco esto? Pues hay que leer el TLC. En el TLC se explica que Ecuador sería uno de los lugares donde se va a hacer estudios, se va a hacer análisis de cómo disponer de los desechos de estos tóxicos. Como dije, la utilización del cobre es para cambiar su materia, su fuente energética y utilizarla en baterías. Esas baterías van a ser desechadas aquí en Ecuador precisamente
hacer pruebas de cómo ellos quieren cambiar. Entonces, todos esos desechos de las baterías son altamente tóxicos. ¿Cómo vamos a empezar a hacer un centro, un laboratorio para China cuando ni siquiera nosotros hacemos ese tipo de estudios, sus análisis que sabemos que van en contra de la salud? Además de los plásticos, como dije, es porque allá tienen la manufactura de los plásticos y todo eso vendrían a dejar acá a Ecuador, ¿no? Los productos que traen no son de varios años de uso, sino son precisamente de un solo uso que ellos manufacturan como que si no les costara nada, mientras a ellos les cuesta 1 centavo la producción, a nosotros nos va a costar $1. Pero eso también dicen que es súper barato para nosotros hacer la adquisición, pero todo lo que va a llegar acá y lo que no se venda, pues también se va a quedar así. Como dije, y está comprobado que dentro de los buques pesqueros también traen un montón de sus desechos plásticos. Entonces, si ahora mismo no se controla todo el tránsito marítimo que tiene China, ¿cómo se piensa controlar? Si no tenemos la misma capacidad de manera acuática para hacer los controles, peor se va a hacer cuando tengamos este TLC. Entonces, al hablar también de otras sustancias tóxicas, se planteaba el uso de energía nuclear. Todos los desechos que van a traer hasta acá va a ser bien considerable porque Ecuador no tiene producción. Los niveles que vamos a tener en las costas ecuatorianas, sobre todo en los océanos, va a ser significativo a comparación de lo que ya es ahora, ¿no? El incremento, el uso de estas sustancias, acá en Ecuador no se da, pero ahora con el TLC es posible. Y también en Como este, digo, no estamos en condiciones para hacer frente a este TLC. Y en este caso usted nos ha compartido un poco acerca de esos riesgos ambientales, sobre todo para la Amazonía ecuatoriana. También se habla de riesgos sociales y económicos, también cómo entender la dimensión de las afectaciones sociales y económicas con este acuerdo entre China. Pues ya se ha visto cómo ha sido la revisión si hacemos la revisión de los proyectos que ha implantado China acá en Ecuador, han sido simplemente no utilizar la mano de obra de los ecuatorianos, sobre todo de los amazónicos, y tener solo mano de obra de ellos, ¿no? De estas empresas chinas. Y ha habido un despojo total a las poblaciones amazónicas de sus territorios por dar prioridad a estas empresas chinas en vez de la protección que se debe dar desde el Estado a los ecuatorianos, se ha dado a estas empresas chinas. Y eso ha generado, además del despojo de que se quedan sin vivienda, sin la fuente de alimentos principales, incurre más que nada en esta pobreza y que los ciudadanos de acá de Ecuador tengan que recurrir a otras formas, porque tampoco se genera empleo, ¿no? El empleo, como digo, se da a estos contratistas chinos que traen todo su equipo hasta acá y cuando llegan acá, simplemente maltratan a las poblaciones y ¿qué tienen que hacer quienes necesitan el pan de cada día? Pues tienen que ingresar a grupos que ofrecen mejores oportunidades. Y muchos de estos grupos son precisamente empresas ilegales, empresas que se dedican a hacer crimen organizado. Entonces, el nivel de violencia va a aumentar. Y en este caso también, hablando un poco de este análisis que se dio en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea tuvo que suspender este debate el pasado 11 de enero con carácter indefinido. ¿Esto también les genera una alerta o no? Porque en este caso sigue sin haber una respuesta, ya sea negativa o positiva, de la aprobación de este TLC. Exactamente, cuando hay silencio sobre temas que son de alta importancia, no solo para la población amazónica, sino para la población en general, porque aquí, como explicaste en el inicio, no son solo impactos ambientales, sino también sociales y económicos a la larga. Recordemos que China ya es una potencia económica, mientras que nosotros no. Y querer compararnos, hacer una producción con China va a ser bastante fuerte. Muchos de los argumentos a favor que decían también acerca de firmar el tratado con China era el TLC que firmó Chile. No nos podemos comparar a una economía que está basada en la minería de cobre. Chile es un país que sí tiene cobre en todo el territorio chileno, pero Ecuador no.
para hacer, y que le cuesta mucho más a Ecuador sacar cobre, ¿no? Entonces, al poner comparación con todo esto, tampoco nos está hablando, no se está viendo las significaciones que tendrían para Ecuador. Y el silencio de la Asamblea es porque obviamente hay mucho argumento en contra de este TLC y que quizá por eso no quieren armarse de valor, quieren armarse de argumentos para poder sustentar este TLC, que obviamente con todas las medidas económicas que se están implantando por el estado que vive Ecuador ahora, pues significarían otros golpes también, ¿no? A la sociedad ecuatoriana. Seguimos en esta entrevista con María José Andrade, ella es integrante del Consejo de la Confederación de Pueblos Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Estamos hablando acerca de este análisis que se hace en la Asamblea Nacional del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, que en este caso, una vez que la Corte ya dictaminó la constitucionalidad, pues la Asamblea Nacional debe aprobarla. Y usted hace poco hablaba de que no se estarían viendo las significaciones que tendría para Ecuador este Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué hablándose tanto de las afectaciones que tienen, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, para nuestro ambiente, para el tema económico y social? ¿Por qué cree los gobiernos continúan impulsando este tipo de tratados en el país? Simplemente porque se pone de prioridad, como siempre, al nivel económico al que supuestamente se quiere llegar como Estado. Se confunde mucho que el estado de bienestar de la sociedad y sobre todo de los ecuatorianos tiene que ser un desarrollo económico y que se ha visto desde la época petrolera que tiene que ser extractivista, porque no hemos cambiado este modelo económico, esta matriz que genere nuevas economías. Entonces, hemos sido foco de la explotación de petróleo. Ahora se quiere hacer una transición a la explotación minera. Y luego, ¿qué más viene? Solo estamos enfocados en la explotación de los recursos naturales. Ecuador, la primera fuente de economía es el petróleo. Luego son estas industrias extractivas que simplemente siguen saqueando el Ecuador. Nos hemos convertido en un país dador para que nos entreguen luego otras materias que están mucho más manufacturadas. Entonces, el problema ha sido siempre eso, que los gobernantes de Ecuador no han podido ver cómo cambiar esta matriz económica que nos ha llevado precisamente al deterioro ambiental, y recordemos que cuando hay deterioro ambiental también hay deterioro en la sociedad. Si una persona no tiene un ambiente sano, obviamente va a empezar a enfermarse, va a empezar a necesitar más dinero y no tiene buena salud. Entonces, es todo un complejo sistema al que hemos caído por culpa de la extracción solamente de nuestros recursos naturales. Señorita Andrade, ya como mensaje final, ¿cuál es el llamado que en este caso ustedes hacen desde el Consejo de la Confederación de Pueblos Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y las demás organizaciones que se han unido para pedir a la Asamblea Nacional que no apruebe este tratado de libre comercio y que en este caso se vean las afectaciones que podría traer para nuestro país, ya en la parte final? Pues que simplemente se escuchen el clamor de los pueblos indígenas, que es que respetemos el entorno, nuestro territorio, y que no sean objeto de simplemente un sistema económico, que se termine de comodificar, de poner un precio a todo lo que nosotros tenemos y vivimos, ¿no? Nuestros árboles, nuestro subsuelo, nuestro aire y sobre todo nuestra agua están siendo simplemente un objeto, cuando todo es un sistema de que somos sujetos a derechos. La naturaleza, los seres humanos, los pueblos indígenas tenemos derechos y eso se tiene que respetar primero. Cuando haya planes de desarrollo económico, consulten a los pueblos indígenas, respeten sus resoluciones, porque de esa manera se va a proteger el ambiente, se va a proteger el bienestar social. Pero si todos trabajamos en conjunto, el diálogo es lo principal, claro que siempre tenemos que tener la pertinencia cultural de vida. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Amigos y amigas, y con esta entrevista con María José Andrade nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más temas informativos aquí en Corape Digital TV. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios.